¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca del reino Plantae. Obviamente, nosotros sabemos que en el reino Plantae se encuentran los organismos a los cuales conocemos como plantas. ¿Y cuáles son las características de las plantas? Las plantas son eucariotas. Significa que sus células poseen un núcleo definido. Observemos aquí la célula de una planta. A ver, por aquí está. Sí, es cierto. Todas las células vegetales poseen núcleo, por lo tanto son eucariotas. También las plantas son pluricelulares. Quiere decir que no están formadas por una sola célula, sino más bien por varias células. Y por esa razón son grandes. Son autótrofos. Ellos realizan un proceso llamado fotosíntesis, a través del cual obtienen y elaboran su propio alimento. Pero la fotosíntesis ocurre en el interior de unas estructuras de color verde llamadas cloroplastos. Sí, ya hemos hablado de los cloroplastos anteriormente. Los cloroplastos son organelas de doble membrana. Mira, están por acá. Ellos en el interior tienen un pigmento de color verde llamado clorofila. La clorofila permite la absorción de luz para realizar la fotosíntesis. Eso es su principal función. Y su función secundaria es que le da un color verde a las hojas de las plantas. ¿De acuerdo? Su pared celular posee celulosa. Recordemos también, esta es la forma de una célula vegetal, que como sabes tiene una forma definida, tiene una forma hexagonal o también llamada poliédrica, que se debe a la presencia de la pared celular, que es una estructura gruesa y dura. Por esta razón, la célula vegetal tiene una forma definida. Esa pared celular gruesa y dura está compuesta de una sustancia llamada celulosa. Las plantas obviamente no tienen desplazamiento. Ellas viven fijas en un determinado lugar. Lo que nos interesa en esta parte es la clasificación de las plantas. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos: plantas sin flores y plantas con flores. Las plantas sin flores no tienen semillas y las plantas con flores sí tienen semillas. Y te voy a dar un dato adicional. Las semillas lo utilizan las plantas para tener una reproducción sexual, ¿de acuerdo? Así que si una planta no tiene semilla, entonces no tendrá reproducción sexual, tendrá una reproducción asexual. Bien, ¿qué plantas son las menos evolucionadas? Tenemos a las briófitas y a las pteridofitas. Entre ellas dos, obviamente, las briófitas son las menos evolucionadas de todas. Estas plantas no tienen semillas y tampoco tienen vasos conductores. Observemos por aquí. Los vasos conductores son aquellas estructuras que se encargan de llevar los nutrientes desde la raíz hasta las hojas. Aquí las briófitas no poseen vasos conductores, por lo tanto no tienen tallo. Entonces no pueden tener un tamaño muy grande. Tienen que ser pequeños para que sus hojas puedan tener el agua y los nutrientes necesarios y pueda llegar rápido hacia la hoja. Los máximos representantes del grupo de las briófitas son los musgos. Un poquito más evolucionados que las briófitas son las pteridofitas. ¿Y por qué son más evolucionados? Mira, ellas tampoco tienen semillas, pero sí poseen vasos conductores. Ya, por esa razón es que son un poquito más grandes. Los máximos representantes de las pteridofitas son los helechos. Bien. Por otro lado, plantas mucho más evolucionadas son las plantas con flores. Estas de aquí sí van a tener semillas. Y tenemos a dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas tienen vasos conductores y tienen semillas, pero aquí está la diferencia. Las semillas que poseen son semillas desnudas, son semillas que están libres, como por ejemplo en el pino y en el ciprés. Habrás visto unas pequeñas piñas o unos pequeños conos. Esos serían sus semillas desnudas.
Más evolucionadas que todas las plantas son las angiospermas. Estas plantas tienen vasos conductores, pero sus semillas están protegidas. Mira, este es un dato muy importante. Sus semillas están en el interior de algo. Puede ser en el interior de un fruto o puede ser en el interior de una flor. El rosal y el manzano son ejemplos de plantas angiospermas. ¿Ya? Entonces, estamos analizando las plantas de acuerdo a su orden evolutivo. Pero, ¿cuál de todas estas son las más abundantes en nuestro planeta? Son las angiospermas. ¿Ya? Estas son las plantas que se encuentran en mayor cantidad en nuestro planeta. Vamos a hablar de cada uno de esos grupos. Empecemos por las briófitas. Ya te había mencionado, ¿verdad? No tienen semillas y no tienen vasos conductores. Ya, mencionemos uno por uno. Mira, las briófitas son plantas pequeñas. ¿Ve? Plantas bastante pequeñísimas. No tienen vasos conductores. Los vasos conductores son órganos que se encuentran en el interior del tallo. ¿Ya? Bueno, acá no hay tallo. Tiene una estructura muy parecida a un tallo poco evolucionado llamado cauloide. En el interior de esto debe haber unos conductos por donde sube el agua y las sales minerales que son absorbidas por la raíz. Pero en el caso de las briófitas, al ser plantas muy poco evolucionadas, no poseen esos vasos conductores. Son por esa razón que son pequeñas. Necesitan crecer en lugares húmedos. Todas las plantas necesitan de agua y sales minerales. Esta planta necesita aún más porque no tiene estructuras especializadas para almacenar agua, por lo tanto necesita vivir siempre en un lugar húmedo de donde pueda tener el agua que necesita. No tienen raíz, tallo ni hojas. Entonces, ¿cómo es una planta? Me dirás, ¿no? Si no tiene nada, no tiene raíz, tallo ni hojas. Bueno, tiene otras estructuras que actúan y cumplen la función de estas. Por ejemplo, no tiene raíz, pero sí tiene una estructura llamada rizoide, que actúa como una raíz. El rizoide es una raíz poco evolucionada. No tiene un tallo, pero sí tiene un cauloide, que actúa como tallo. No tiene hojas, pero sí tiene filoides, que actúan como hojas. Son los filoides en las briófitas las que hacen fotosíntesis. Bien, y decíamos que no tienen semillas. Si no tienen semillas, no tienen reproducción sexual. ¿Cómo se reproducen? Se reproducen mediante esporas. Esta forma de reproducción es una reproducción asexual. ¿De acuerdo? Tienen un esporangio donde se encuentran las esporas. Cada espora sale liberada y cada espora da origen a una nueva planta. Se reproducen mediante esporas. Bueno, repetimos eso, ¿ya? En este grupo se encuentran tres máximos representantes, que son las hepáticas, los musgos y los antoceros. Concluimos que las briófitas son las plantas menos evolucionadas que existen. Mira por acá, tú ya debes concluirlo, ¿ve? ¿Cómo se llama esta estructura? Rizoide. Esta pequeñita de aquí, cauloide. A estas estructuras de acá, filoides. Esto es un esporangio y estas son sus esporas. Bien, ahora en la vida real, porque estos dos son gráficos, en lo real, mira, acá tenemos un musgo. Mira esas pequeñas, muy delgaditas filamentos que salen. Ya esos filamentos pues serían los esporangios, ¿ves? Que tienen una cápsula encima, muy pequeñita, donde seguramente se encuentran las esporas. Estos de verde son los filoides. Estructuras que ni siquiera se miran son los cauloides. Y enterrados bajo el suelo estarán los rizoides. Repetimos, Las briófitas son las plantas menos evolucionadas que existen. ¿Ya? Ahora pasemos al grupo de las pteridofitas.
En este grupo no poseen vasos conductores. Sí poseen vasos conductores. ¿Ya? Sí los tienen. En el interior de esta estructura habrán vasos conductores. También necesitan crecer en lugares húmedos. ¿Ya? No tienen tallo ni hojas. Pero sí tienen raíces, ¿ve? Tienen raíces. Tienen o algo parecido a un tallo que no está en forma vertical, sino más bien en forma horizontal. Podríamos decir que el tallo de esta planta se llama rizoma. Y las hojas no son llamadas como tal porque no son tan evolucionadas. Esas hojas se llaman frondas. Entonces, una pteridofita tiene raíz, rizoma y frondas. No tienen semillas, no hay reproducción sexual. Pero si no hay semillas, ¿qué debe haber? Aquí ve esto. Esporas. Debe tener esporas. Entonces las pteridofitas tienen una reproducción asexual mediante esporas. ¿Y dónde están esas esporas? Están en el interior de unas cápsulas llamadas soros. ¿Y dónde están esos soros? Observa esta imagen. En la parte posterior de las frondas de un helecho se encuentran como unas pelotitas. Esos son los soros. En el interior de esos soros se encuentran las esporas, que repetimos, les sirven para su reproducción asexual. Ejemplos de pteridofitas son los helechos, el más representativo, los licopodios y los equisetos. ¿Ya? Pero nos quedamos nosotros con los helechos, que pertenecen a este grupo. Pasemos ahora al grupo de las gimnospermas. ¿Y por qué termina en espermas? Porque espermas significa semilla. En cambio, los dos grupos anteriores no terminaban en espermas, terminan en fitas. Fito significa planta. Estas son plantas sin semillas, ¿recuerdas? Mientras que estas son plantas con semillas. Estas plantas con semillas tienen las semillas libres, están desnudas, no se encuentran protegidas por nada y tienen este aspecto, ¿ve? Tienen el aspecto de una piña o de un cono. Estas plantas, al ser más evolucionadas que las dos anteriores, poseen vasos conductores. Los vasos conductores se encuentran en el interior del tallo y son los encargados de llevar el agua desde la raíz hasta la punta de la planta. ¿Ya? La mayoría son grandes árboles. Claro, ¿no es cierto? Tendrán gran tamaño justamente gracias a la presencia de los vasos conductores. No son como en las briofitas. Las briofitas no tenían vasos conductores, por lo tanto eran bastante pequeñitas. Tienen raíz, tallo y hojas. Ahora sí se llama raíz, tallo y hojas. Sí, porque son bastante evolucionadas. ¿Ya? Tienen flores pequeñas. Flores incluso que ni siquiera se nota la presencia de estas flores, pero sí las hay. Son muy pequeñitas esas flores. Son perennes. Quiere decir que florecen todo el año. No hay época en la cual éstas se queden sin hojas. Todo el año mantienen sus hojas intactas. Poseen semillas desnudas, ya lo acabamos de mencionar, ¿ve? Y es más, tienen semillas femeninas y semillas masculinas. La diferencia entre una semilla femenina y masculina es el tamaño. Las semillas femeninas de estas plantas son más grandes que las semillas masculinas que poseen. Pero repito, no están protegidas, no se encuentran en el interior de ninguna otra estructura. Como dice acá, están desnudas. Esa es la característica de las gimnospermas. Y por ahí también podrían reproducirse mediante esporas. Ejemplos más representativos de estas son los abetos, el cedro, el ciprés y la secuoya. Hay un dato acerca de la secuoya. La secuoya viene a ser el árbol más grande de todo el planeta. Puede llegar a medir hasta 200 metros en su etapa adulta. ¿Ya?
Y por último tenemos a las plantas más evolucionadas de todas, que son las angiospermas. No solamente son las más evolucionadas, sino que también son las más abundantes. Estas plantas tienen vasos conductores. Volvemos a repetir, los vasos conductores están en el interior del tallo y sirven para trasladar el agua desde la raíz hasta la punta de las hojitas de esta planta. Son de distintos tamaños. Encontramos árboles, encontramos arbustos en esta clasificación. Viven en cualquier ambiente. Algunos pueden ser terrestres, otros son acuáticos. Tienen raíz, tallo, hojas y acá algo adicional que no lo tenía ninguna otra planta anterior. Tiene raíz, tallo, hojas y fruto. O puede ser flor. Hay plantas que tienen solo flor y nunca tienen fruto, pero también corresponden a este grupo. ¿Ve? Hay plantas que tienen las dos cosas, flor y fruto, y también corresponderían a este grupo. ¿Ya? Tienen flores de colores vivos. Las flores cumplen una función muy importante aquí. Son de colores llamativos porque son los encargados de generar atención en algunos animales, por ejemplo en las abejas. Las abejas se paran sobre las estructuras de la flor y pueden favorecer su reproducción sexual. Ya, eso quiere decir que las angiospermas, si tienen reproducción sexual, ¿tienen semillas? Sí, tienen semillas, por eso terminan espermas. Y sus semillas están protegidas. Pueden estar protegidas por la flor o pueden estar protegidas por el fruto. ¿Ya? Son caducas. Significa que estas en algún momento van a caer. Los frutos no están todo el tiempo. Estos frutos maduran, nosotros los comemos o si no envejecen y mueren. No todo el año nuestras plantitas están con sus flores. Hay una época del año particular donde tienen flores y hay otras épocas del año donde vamos a verlas pero sin flores. A eso se refiere con caducas. Y lo más representativo es que poseen semillas protegidas, ¿ve? Protegidas por la flor o protegidas por el fruto, ¿ya? Aquí tienes varios ejemplos, por ejemplo, el manzano. Esta tiene flor y esa flor más adelante se va a transformar en un fruto y ahí van a estar las semillas protegidas. El fresal también es una planta que tiene flor. Esta planta se reproduce y da origen a un fruto que en el interior posee sus semillas. Esta plantita de aquí, es una plantita que solamente tiene flor. Esta de aquí florece, genera semillas en el interior de la flor y ahí queda. No se transforma en un fruto, solo queda con flores. Por aquí tenemos al maíz. Este es el fruto del maíz. ¿Ve? Después del florecimiento viene la transformación de la flor en fruto y como resultado tenemos este fruto. Listo, estas son las plantas más evolucionadas de todas y las más abundantes en nuestro planeta. Órganos de la planta. Cada órgano tiene una función específica en la planta. Ya habíamos mencionado, mira por acá. Una planta completa tiene todos sus órganos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 órganos tiene una planta completa. Una planta incompleta, como esta, tiene solamente 1, 2, 3. No tiene flores, no tiene frutos. Entonces, las plantas que tienen flores son plantas completas. Esta de acá también es una planta completa, Tiene flores, solamente que son muy pequeñitas y no las podemos ver. Entonces, las briófitas son plantas incompletas, no tienen flores. Las pteridofitas también son plantas incompletas, no tienen flores. Las gimnospermas son plantas completas, tienen flores. Y las angiospermas también son plantas completas, tienen flores y además fruto. ¿Ya? Lo que tenemos aquí es una planta incompleta, ¿ve?
No, es una planta completa. Por aquí está el fruto. Ya está. Los órganos de una planta completa son la raíz. La raíz que se va a encargar de la absorción del agua y las sales minerales a través de unas estructuras llamadas pelos absorbentes. La parte más profunda de la raíz se denomina cofia y la cofia sigue creciendo constantemente, por esa razón es que la raíz puede ser muy grande. La otra parte de la planta, el otro órgano, es el tallo. Por aquí lo tenemos, ¿ve? El tallo, donde se encuentran los vasos conductores que se encargan de llevar el agua y las sales minerales que ha absorbido la raíz hasta la hoja de la planta. En el tallo encontramos varias partes. Por aquí puedes ver, por aquí está subiendo un solo tallo y aquí se divide en una rama. Por aquí sigue subiendo el tallo y nace otra rama. Allá, los lugares de donde nacen ramas de un tallo se denominan nudos. El tallo posee, en este tallo, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 nudos encontramos. Por lo tanto, encontraremos 5 ramas. Entre dos nudos, por ejemplo aquí, un nudo, otro nudo. Esta estructura se va a llamar entrenudo, porque está entre los nudos. Facilito, ¿ah? Luego tenemos a las hojas, el otro órgano de la planta. Podríamos decir que es el órgano más importante porque aquí se realiza la fotosíntesis. Las hojas de las plantas poseen las siguientes partes. El tallito de la hoja se llama peciolo, ¿ya? Toda la hoja se denomina limbo. Hay dos caras que tiene el limbo, la cara a la que sí le llega luz, llamada haz, y la cara a la que no le llega luz, llamada embés. Y en el interior de esta hoja encontramos los cloroplastos que poseen el pigmento llamado clorofila. Por esa razón es que las hojas son de color verde y si las hojas poseen clorofila realizan fotosíntesis, pero no olvidemos también por si acaso, este tallo es de color verde. Entonces, ¿puede hacer fotosíntesis? Sí. Si el tallo es de color verde hace fotosíntesis, pero si el tallo es de este color, como aquí, entonces este tallo ya no hace fotosíntesis, ¿ya? Este tallo de aquí ya no hace fotosíntesis. Este tallo de acá sí hace fotosíntesis porque sigue siendo de color verde. Listo, esas son las partes de la hoja. Y por aquí, al finalizar el tallo en la parte superior, tenemos una yema apical. Probablemente esta yema cuando siga creciendo se transforme en una flor. Esto será una planta completa. Esta flor, cuando madure y se reproduzca, se va a transformar en un fruto, como el que puedes ver acá. Los frutos siempre son el resultado de las reproducciones que realiza la flor, ¿ya? No te preocupes, más adelante vamos a hablar acerca de la reproducción de las flores. ¿Listo? Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase.